Veamos cómo configurar Windows 11 para que todo lo que instalemos o descarguemos en nuestra computadora se instale o quede guardado en la unidad o partición que nosotros queramos. Realmente esto es bastante sencillo, pero hay personas que no saben y es muy útil. Para eso vamos a ir a la barra tareas, le vamos a dar clic derecho, seleccionamos configuración. De la barra de tareas se nos va a abrir esta ventana. Vamos a ir al lado izquierdo, seleccionamos sistema y aquí vamos a buscar la opción que dice almacenamiento. Por aquí está, le vamos a dar un clic y en estas opciones vamos a, bueno, a mí me aparece aquí al final, van a buscar la que dice configuración avanzada de almacenamiento, van a desplazar esas opciones y aquí van a buscar la que dice donde se guarda el nuevo contenido, es decir, todo lo que instalamos nuevamente en nuestro PC. Si tenemos dos unidades y queremos seleccionar, bueno, yo las tengo todas en C porque es la única unidad que tengo. Si ustedes tienen varias, le van a dar clic en cada una de esas y la van a cambiar a la unidad que quieran, por ejemplo C o D. Si solo tienen una y quieren crear una nueva unidad, al final del video les voy a dejar un tutorial para que aprendan cómo crear pues nuevas particiones en Windows 11. Entonces lo único que tienen que hacer es seleccionar cada una de esas o las que ustedes quieran. Aquí nos dice, las nuevas aplicaciones se guardan en, le damos clic, seleccionamos el disco que queramos y por aquí al frente nos debe salir una pestaña que dice aplicar. Le damos clic en aplicar y listo. Lo igual con los documentos, con la música, con las fotos y videos, con lo que ustedes quieran. Simplemente cambian el disco y le dan clic en aplicar. Recuerden que si quieren crear una nueva partición, por aquí les dejo el video.